obsesiva, ¿no? Cuéntenme un poquito de yo no estuve, así que actualícenme. Hablaron del caso, hablaron de las características clínicas. ¿Qué hablaron un poco? Del caso, una descripción del caso. Sí. Silencio, por favor. Ajá, bien. Del historial clínico, sí. Hasta ahí empezaron a describir un poco las características obsesivas, ¿o no? Algunas características. ¿Algo? Sí. Poco. ¿Leyeron el texto? Sí. Es dudoso, eso sí, pero bueno. Nosotros siempre al material de Freud, que es el material obligatorio, le agregamos, dentro de la bibliografía está, les voy a mostrar para que, una bibliografía, creo que está en el módulo, estoy casi segura que está. ¿Cómo? ¿Vidal y otro? No. De Henry A. ¿Alguien tiene el módulo? Si quieren prestar, así vemos si está, si no lo dejamos. Tomen nota, por favor, porque es un texto. ¿Saben quién es Henry A? ¿Ya lo dimos en algún tema o no? En el primer cuatrimestre vimos unos temas con él. Bien. Henry A es el libro, vamos a decir, básico de psicopatología, es un clásico dentro de la psicopatología. Henry A es un psiquiatra, era un psiquiatra de orientación psicoanalítica. Lo bueno de sus textos es que no se basa solamente en la cuestión psicoanalítica, que es importante, incluso es su orientación, sino que también describe mucho los cuadros que se tratan. Entonces, como que integramos las dos cosas. No nos quedamos solo con la interpretación psicodinámica, sino también la descripción clínica del paciente. Así que yo les aseguro que aunque parezca agregar bibliografía, si ustedes leen el caso clínico de Freud y le agregan esto que son 4 hojitas y encima simple, se les va a recontra simplificar la lectura de neurosis obsesiva. Les va a clarificar mucho. Les quiero hacer una aclaración. Muchas veces cuando yo digo esto, lo que dicen, entonces leo solo Henry A. Más fácil. ¿Saben lo que pasa? Que después en el examen muchas veces preguntamos el caso clínico. Muchas veces preguntamos descripciones de neurosis obsesiva. Está, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué más o menos se pregunta Sí, del está. caso? La neurosis obsesiva, acá está, ¿qué decir? Pero está, ese es el de este año, ¿no? Actualizado. Perfecto. En el capítulo 6. Capítulo 6, la neurosis obsesiva se llama. Henry A. es el autor. Ahora no hay una fibra. No hay, ¿no? ¿Buscar? Casi. Bueno, les hago esta aclaración y como yo siempre les digo, y habrán visto con el primer parcial que pasó, nada de lo que en mi estilo, por lo menos, no, la intención no es asustarlo, le digo en serio que esto nosotros preguntamos tanto, a veces se pregunta sobre las características de la neurosis obsesiva, entonces va a ser algo más crudo, más general, como ser esto, por ejemplo, y algunas que están integradas en el texto de Freud, como otras veces lo que preguntamos es la descripción de los casos clínicos. En los finales siempre preguntamos casos clínicos. En los parciales no siempre, pero se suele preguntar los casos clínicos. Eso aclaro porque muchas veces uno se guía por los mitos, porque uno dijo, no, los parciales pregunta esto, lo otro, los años anteriores. Yo les cuento algo, una modalidad que tenemos con Alfredo. Nosotros todos los años cambiamos los exámenes, los parciales. O sea, quiere creer o no, guiarse por los mitos, esto ya es cosa de usted, pero yo les soy honesta, nosotros nunca repetimos lo de los exámenes de los años anteriores, así que no se guíen por eso. Porque es cierto que al año anterior contamos solamente las características, pero otras veces preguntamos casos, así que tienen que leer ambas cosas. El caso clínico que se toma es importante tener en cuenta porque a nosotros nos sirve como para ejemplificar, como para cuando hablamos de un mecanismo de defensa, de una característica clínica, tenemos a qué hacer referencia, así que es importante que lo conozcamos. Ahora, eso no significa que en todos los pacientes se dé de la misma manera. La neurosis obsesiva, desde Freud, lo habla de que en su mayoría se da mucho más en varones que en mujeres. Esto no significa que la mujer no pueda sufrir esta psicopatología, no obstante es mucho más frecuente en el sexo masculino que femenino. La neurosis obsesiva no es un trastorno que nosotros nos demos cuenta con la sola mirada a la otra persona.
como puede ocurrir en otros trastornos, muchas veces los psicóticos, por ejemplo. Que yo siempre digo, diagnóstico de esquizofrenia lo puede hacer tal vez hasta el viajero, digamos. No dice esquizofrenia, pero dice es un loco de mierda, por ejemplo. Ese diagnóstico lo hace cualquiera, vamos a decir, ¿eh? No es tan así por el caso de esquizofrenia, que la persona está mucho más adaptada, más inserta, entonces se disimula mucho más, y es muy raro simplemente, en el sentido común. Pero esto, el neurótico obsesivo, está absolutamente inserto en la sociedad. Es más, yo les diría que es el que mejor funciona en este tipo de vida que nosotros tenemos. Así que la neurosis obsesiva a la vez tiene como si fuera, vamos a decir, un espectro de variedades. Imagínense que fuéramos desde una gama de un blanco a un negro, en donde algunas partes de ese espectro van a ser solo esto que llaman las características del rasgo del obsesivo, en donde el obsesivo tiene ciertas tendencias a estar incorporado en su vida de meticulosidad, de pulcrosidad, de limpieza, de orden. Vamos tomando nota porque son características. Vamos a encontrar sujetos entonces que se encuentran en esta primera gama con algunas características que son muy funcionales para la vida, y otras vamos a encontrar, yo les decía, una gama como un blanco o un negro, donde la neurosis obsesiva llega a ser un nivel tan desadaptativa que el sujeto muchas veces, hay personas que están internadas por este cuadro, hay sujetos que no salen de su habitación porque tienen un montón de rituales y un montón de compulsiones por las cuales todo se limita a que debe ser de cierta manera, en ciertos momentos, con ciertas personas, y todo aquello que invada o que rompa con esa ritualidad viene a desequilibrar al sujeto, por lo cual busca evitar, y cada vez evita más. Primero gente desconocida, lugares desconocidos, ¿sí? Luego gente que conocida pero que no encaja exactamente con su moral, con su ética, con sus escrúpulos. Luego gente ya conocida del círculo íntimo, intentan mantener los círculos mínimos que pueden tener, es decir, esto les comento porque a veces uno se imagina y empezamos a ser, cuando somos estudiantes de psicología, cazadores de locos, ¿no es cierto? Le conozco a un par de personas que son bastante limpias y ya aparece una neurosis obsesiva y me imagino, acá se odiaron, y me imagino todas las características, ¿no es cierto?, del cuadro con la carita de esa persona al lado, ¿no es cierto? Y probablemente puede tener algunas cosas externas, no vamos a decir que no, pero hay una gama, por esto les hablo de este espectro. Hay una gama que tiene que ver con el nivel de funcionalidad que el sujeto tiene con su vida. ¿Se entienden? Dentro de esto de la neurosis obsesiva vamos a encontrar sujetos con diferentes y similares características. Hay algunos, la fenomenología y la psiquiatría hacen un equivalente de neurosis obsesiva que hasta hace 2 años estaba dentro del programa. Nosotros veíamos lo que se llaman los trastornos de ansiedad. Hace 2 años lo quitamos del programa por extensidad era muchísimo. Si hoy día el material que tenía así, hasta hace 2 años era más grande todavía, y como vimos que por ahí no llegaban, no leían, no esto, y ese es un tema que lo dan en 4º año, lo vuelven a dar conmigo específicamente, y en 5º año lo dan en profundidad con otra profesora. Entonces decidimos que este año no lo vamos a dar así, más vale profundizar en estos otros temas. Pero Alfredo me pidió que quería que les comente para que sepan que existe esto. ¿Escucharon hablar del TOC? ¿Sí? ¿Qué es el TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿De dónde escucharon? Cuéntenme. ¿El neuro? ¿Qué vieron el neuro? ¿Hablaron nomás o estudiaron algo sobre eso? Vimos los casos de TOC. ¿Vieron casos de TOC? ¿Sí? ¿Hicieron un análisis, algo así? No, estudiamos más, digamos, los síntomas y todo eso. Ajá. ¿Les quiere comentar a alguien, más que la compañera, los síntomas? ¿Vieron el neuro? Mira vos, a ver qué vieron. Vamos a escucharnos, chicos. Como que, por ejemplo, uno de los ejemplos que nos había dado es cuando creo que era un caso que él estaba abordando, que le decía a la paciente que era tan ordenada, por ejemplo, que deje un saquito en el sillón como para empezar a abordar eso, para ir mejorando, y como que le costaba hacer eso porque todo quería ordenar, y bueno, cómo ir abordando eso de a poco. Eso es lo que recuerdo. Pero eso es un caso, no es un síntoma. Claro, no. Los síntomas que tienen son las confusiones y las funciones
Bien, bien. Entonces, pero aclárenme esto, ¿vieron los síntomas o vieron casos clínicos? Las dos cosas. Neuro, cuando yo cursé no vimos todo. Vimos así, fui por arriba nomás. Claro, pero por ejemplo yo era libre y a mí me tocó todo. Tenía que estudiar todo, digamos, por eso no vi capaz. Me llama la atención lo que me decís, pero bueno, los demás por lo menos conocen los síntomas así, en profundidad o más desde casos. ¿Desde casos? Sí, desde casa. Está bien. Yo para saber cuánto ustedes saben, vamos a ser reiterativos, si la saben, tacteo y no hablamos de eso. ¿Se entiende? ¿A eso? ¿Cómo? No, que hable nomás porque me parece que fue más bien como un ejemplo nada más que habíamos dado. Ah, bien. Pero no bien. sabemos los síntomas, por lo menos. Primero, para dejar en claro, y esto es re importante, los que están medio distraídos, volvemos un poquito, porque habitualmente se confunden esto en los exámenes. Trastorno obsesivo compulsivo no es lo mismo o es un sinónimo de neurosis obsesiva. Y esto grábenselo, chicos. Si el profesor les pregunta sobre psicoanálisis, y nosotros generalmente les hacemos la aclaración, preguntamos sobre psicoanálisis, estamos hablando siempre de neurosis obsesiva. Neurosis obsesiva, no tiene otro nombre. No es tampoco neurosis obsesiva compulsiva, como también nos han puesto en el examen, no. Se llama neurosis obsesiva y punto. ¿Sí? Acuérdense que ustedes están en tercer año, tenemos que empezar a manejar lenguaje técnico. ¿Qué es esto del trastorno obsesivo compulsivo? Inicialmente, como nosotros hemos hablado, en los orígenes de la psicopatología, que ahora uno de los temas que próximamente luego las neurosis vamos a empezar a ver la historia de la psicopatología, ustedes van a ver que a lo largo de la historia se habló ya de esto. Esto no lo inicia Freud, no tiene que ver con una novedad del siglo XX ni nada. Antes se llamaba la locura de la manía. Es uno de los primeros nombres. Que surge justamente, estamos hablando de los primeros siglos, que se empezó a hablar de psicopatología, que alrededor del siglo XVII, se empezó a desarrollar esto de la locura de la manía. ¿Sí? O locura maniática, o la locura de la duda, dijo otro autor. ¿Qué quiere decir? Desde la historia siempre hubieron sujetos con estas características obsesivas, pero el foco se cambiaba. A veces hacía hincapié en los rituales, en personas ritualistas, otras veces hacía hincapié en las características obsesivas, otras veces en la característica de la duda, pero terminaban conviviendo ciertas características de estos y se compartían ciertos síntomas, ¿sí? Todo esto es alusión a lo que hoy estamos hablando de neurosis obsesiva. La psicopatología, como le dijimos nosotros, en realidad son las psicopatologías, es decir, no hay unanimidad de criterios. El psicoanálisis desarrolla este concepto de neurosis obsesiva, que sabemos que se inicia con Freud, ¿no es cierto? Lo continúa Lacan y otros continuadores contemporáneos nuestros, pero paralelo a esto, todo lo que es la psiquiatría en general, le pone otros nombres a esto, ¿sí? Solamente el psicoanálisis sigue llamándolo neurosis obsesiva. Desde estas otras líneas de la psiquiatría en general, se llama trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ir. La fenomenología. ¿Se acuerdan que es una de las que vimos? También lo que se llama la psicología cognitiva. Dentro de eso que hemos hablado, que se llama el DSM, que hoy día tenemos DSM-5. Todo esto le pone otro nombre, pero divide en dos partes. Uno es esto que hemos dicho, trastorno obsesivo compulsivo, TOC. ¿Alguien vio una obra de teatro que hay en Buenos Aires y se llama TOC? ¿Hay poder? ¿Viste? Si alguien va a Buenos Aires ahora, van a mirarla porque es genial. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Y le da otro término, otras características. Pone dos nombres. Trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Yo les voy a hablar por arriba de esto porque tienen que saber, y el profe me pidió que me detenga un momento a explicarles de qué se trata, aunque vale la aclaración, no lo vamos a dar en profundidad hoy acá.
A esto que el psicoanálisis llama neurosis obsesiva, estas otras líneas dividen en dos. ¿Por qué? Como característica principal, hablando de esto, ¿qué comparte? ¿Qué características básicas tienen? Primero, que los síntomas primarios en el TOC son las obsesiones y las compulsiones. Síntomas primarios, obsesiones y compulsiones. Y los llamados síntomas secundarios del TOC son la duda, la indecisión, la angustia. Síntomas primarios y síntomas secundarios. ¿Qué significa primario? Que para que nosotros hagamos el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, tiene que haber presencia tanto de obsesiones como de compulsiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obsesiones? Obsesión se refiere a pensamientos, esto es re importante, chicos, pensamientos, ideas o imágenes que se imponen en la mente del sujeto de manera intrusiva, que generan un malestar al sujeto y que no tienen un fin determinado. ¿Qué significa todo esto? Primero, que aparecen de manera intrusiva, es decir, no es que el sujeto se sienta a analizar una cuestión y que eso viene como resolviendo algo que el sujeto decide pensar. Por ejemplo, me siento a pensar en qué materias me voy a presentar en esta mesa de examen. Eso no es un pensamiento obsesivo. ¿Se entiende? Porque es un pensamiento voluntario. Esto es involuntario, se da de manera involuntaria, irrumpe en la mente del sujeto. Por eso se dice que tiene esta característica de intrusivo. Segundo, dijimos que le genera malestar. Generalmente este tipo de pensamientos van incluso en contra de su moral y de su ética. Son cosas que no desea pensar. Yo tenía una paciente, una abuela, que no quería sostener, no quería alzar a su nieto porque tenía la sensación de que hizo un alzado y lo iba a tirar por la ventana, que le iba a hacer daño, no quería que la dejen sola. Una mamá, y tenían también una mamá hace poco tiempo, y que no quería que la dejen sola con su bebé porque tenía la sensación de que le iba a hacer daño, que le iba a lastimar. Entonces todo el tiempo pedía estar con alguien. Era un pensamiento, no hubo nunca un pasado al acto, una conducta agresiva. Es un pensamiento intrusivo que se me impone contrario a mis propios deseos, casi como que no lo puedo controlar. Quiero dejar de pensar en eso. Se hace alusión, Henry ahí cuenta algunos ejemplos de, por ejemplo, una monja con estas características y que ve a hombre y que no puede dejar de pensar en su aparato reproductor y que todo el tiempo le mira y que no quiere mirar y que le mire, que no quiere mirar y que le mire una cuestión y que se imagina desnuda a esas personas y a la vez eso le genera culpa. También se habla de cuando aparecen imágenes, es muy común en los varones, aparte al que se siente identificado no lo va a decir probablemente, es muy común que los varones tengan miedo de ser homosexuales. Tengo miedo, pero uno empieza a elaborar esa idea y sentís deseo, atracción, no, pero mirá si soy... ¿Cuál es el fundamento en el cual uno creería que es? ¿Hay atracción física? ¿Hubo algún caso de excitación? ¿De sueño húmedo? ¿Alguna No, pero mirá si yo no me estoy dando cuenta y en realidad, por ejemplo, cuando tienen disfunciones sexuales, después también no seré gay yo. Y es muy común que le ocurra esto a los hombres. ¿Por qué? Porque en esta misma sociedad que tenemos, muchas veces la cuestión de la homosexualidad para algunos sujetos es absolutamente contraria a su moral, a su ética, a sus deseos. Entonces, eso que es contrario se irrumpe en la mente como si eso estuviera pasando. Como si eso fuera una verdad. Y lo sufren. Generalmente por esta misma razón, las obsesiones son escondidas. Difícilmente conocemos las obsesiones de otra persona. ¿Qué contenidos? ¿Entienden? Y generalmente los mismos sujetos durante una misma época, los pensamientos obsesivos tienen que ver con alguna temática en particular, rondan con algún tema en particular. A veces tienen que ver con enfermedades, tengo mucho miedo a la enfermedad y permanentemente pienso que tengo. Ay, me duele el tobillo, ay, ¿no entendés? Yo, ay, una enfermedad, un cáncer de hueso, yo vi en la tele y la otra, y no puedo dejar de pensar en eso. Y cada vez que alguien me da un dolor, yo, ay, yo quiero ese cáncer, que no me hago ver, la pata.
necesidad de esto, tengo que aprovechar al máximo, queda poco tiempo de vida. Y empiezo a hacer toda una construcción, de algo que es fantasioso. El pensamiento obsesivo tiene una característica que es pensamiento mágico. Dijimos entonces, intrusivo tiene característica de pensamiento mágico. Yo decía al profesor que tenía pensamiento racional por una parte y también pensamiento mágico. Exactamente. Y por otra parte son sujetos que intentan encontrarle la explicación a todo. Permanentemente buscan analizar y llegar a todo por esas ideas que se van imponiendo. Entonces, a la par de que a la imagen social, son sujetos generalmente que se desenvuelven socialmente muy bien, respetuosos de normas, de reglas, de puntualidad. Puede ser que tenga una moral rígida. Y ahí es donde aparece esta división. Todas estas características que dijimos son válidas para lo que se llama la neurosis obsesiva. Estas otras líneas dividen, dicen, sí, comparten en común algunas cosas, pero se dividen en otras. ¿Cuáles? El trastorno obsesivo compulsivo dijimos que tiene como síntoma principal, ¿cuáles? Las obsesiones y las compulsiones. Obsesiones ya describo y compulsión tiene que ver con una llevada al acto. Llevada al acto que tiene que ver con hacer ciertas cuestiones que de alguna manera vienen a intentar reparar o resolver esas obsesiones que tiene el sujeto. Entonces aparece un pensamiento intrusivo, negativo, desadaptativo para el sujeto, y el sujeto considera y genera una construcción a que si hago ciertas cosas de cierta manera en cierto tiempo, voy a evitar que algo malo pase. Que generalmente eso malo puede tener que ver consigo mismo o con los demás. Entonces dejar de hacer la compulsión, que para otro puede ser una tontería. Tenía un paciente que cuando entraba a un lugar tenía que tocar sí o sí la puntita de la puerta. Entraba así como disimuladamente, como que apretaba o algo, toda la puntita de la puerta. ¿Y por qué hace nada? Y por la duda, ¿no? Ya sé que una pavada, que no se va a morir mi mamá porque... Pero por la duda. Y Alfredo tiene un dicho que yo siempre me río mucho, y él dice, ¿por cuál duda? ¿Por cuál duda? ¿Me lo dijo el otro día? Me dijo, muchas gracias. ¿Por cuál duda? Dice él. Pero siempre suele ser la misma respuesta. No, pero no, ya sé que nada, pero por la duda, si no me cuesta nada. ¿Cuánto tiempo perdés tocando la puntita de la puerta y te asegura que no pase nada? ¿Se entiende? Se genera esta conexión entre ese pensamiento obsesivo y un tipo de conducta que el sujeto considera válida. Otras veces tiene que ver con algunos rituales, por ejemplo, algo después de bañarme. Primero hago esto, primero ordeno mi ropa así, me lavo esto, después salgo. Sí o sí tiene que quedar la sonrisa, me mata. Sí o sí tiene que quedar el escurridor de tal lugar, en tal forma. Porque no, a mí me gusta, ¿sí? Y uno se pone en cargo y no es porque le gusta nomás, pero la respuesta no, a mí me enseñaron, estoy acostumbrada, siempre lo hice así. Cuando uno se puede analizar un poco más, hay todo un trasfondo del otro tipo. Profe, y esta cuestión, digamos, se puede dar de manera constante o puede ser que sean episodios así, después de hacer. No, esto tiene que ver con cierta permanencia del sujeto. Esas otras las características del pensamiento. Generalmente la permanencia no es en el contenido del pensamiento. O sea, un chico que a los 20 años, alguien que está acá, por ejemplo, pudo haber tenido esos pensamientos de homosexualidad, del temor de ser homosexual, no estamos hablando de un deseo, del temor, el solo pensamiento acá, que tuvo a los 20 años, hoy a los, no sé, si tienen 30, se muere la risa, se acuerda de eso y se le ve pagar. O sea, ¿dónde saqué? Y hoy día cambió el contenido, ¿se entiende? Cambió el contenido. Ahora hay otras cositas, otros pensamientos, pero el contenido del pensamiento cambió. Por supuesto que si existe la psicoterapia, eso no me meto, pues ya es parte del tratamiento y acá tenemos que dar diagnóstico, no tratamiento, es porque creemos que estas personas pueden mejorar en el tiempo. Si no, si yo les digo, no, eternamente así no hay nada por hacer, el psicoanálisis aporta una manera de tratar estos casos y otras líneas como la de yo aportan otras maneras de tratar estos casos. Pero sí son tratables. Pero eso puede dejar de tener nivel de disfuncionalidad en la vida del sujeto, porque acá aparece esta diferencia. Yo les decía, acá se prima la obsesión y la compulsión. Entonces una persona va a preferir, por ejemplo, llegar tarde a un lugar
pero cumplir sus convulsiones, sus rituales, tal cual como los debe hacer. Y si llego tarde, y bueno, me encantaría no llegar, pero bueno, esto es más importante, lo tengo que hacer, y tal vez no se lo impone de esa manera diciendo tan importante, pero sin darse cuenta, siempre termina llegando tarde por hacerlo de cierta manera, en cierto momento. ¿Se entiende? En cambio, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, se ve que los síntomas primarios son diferentes. Los síntomas primarios tienen que ver más con el orden, la meticulosidad, el cumplimiento, las características escrupulosas, la hipermoralidad. Y aparecen como síntomas secundarios las obsesiones y compulsiones. ¿Qué quiere decir? Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo, a diferencia de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo, lo que prima es la puntualidad, el ser correcto, el cumplir, el socialmente bien presente, cumplidor. Prima todo eso. Se entiende todo lo que tiene que ver con la hipermoralidad, con ese super yo fuerte, estricto y sádico, que le impone que las cosas deben ser de cierta manera y que va a preferir no hacer los rituales que tiene si los tiene. Muchas veces estas personas no tienen rituales, simplemente tienen estas otras características. Va a preferir no hacer eso, pero llegar puntual, porque considera que la puntualidad es un valor intachable y que se perdió en esta sociedad, y cuando entramos a hablar un poco de ese tema se enojan, se sulfuran y que no pueden creer cómo estos caraduras, los políticos, lo que están haciendo y el gasto público y todo esto que todos por ahí pensamos, ojalá lo piensen, pero este tipo de sujetos tienen esto de manera mucho más severa marcada. ¿Se entiende? Lo sufren mucho más. Ambas características, por eso me detengo a explicarlas, son válidas para la neurosis obsesiva. El psicoanálisis llama neurosis obsesiva y habla que diferentes sujetos vivencian diferentes cosas. Estamos hablando de las mismas características clínicas con nombres diferentes. ¿Se entiende? Esa es la principal diferencia entre estas dos. Entonces nosotros vamos a ver que hay personas también que, por ejemplo, con un trastorno obsesivo-compulsivo pueden generar diferentes tipos de compulsiones. Tenemos diferentes tipos de compulsiones de eso. Tenemos compulsiones que son compulsiones de lavado. Entonces, el pensamiento obsesivo son obsesiones de contaminación, se llaman, por ejemplo, en donde el sujeto cree que se va a contaminar con cualquier cosa. No, yo no toco la media o traigo mi propia fibra, porque yo qué sé quién tocó esto, dónde salió, el que vendió trajo, le dio al secretario, andás a Silvia lo que tiene en la mano y me dio a mí. Entonces, mejor tengo mi propia fibra, tengo siempre alcohol en gel en la mano, pero porque me regalaron. Y si no me regalan, compro, son una pavada en la farmacia. Entonces siempre alcohol en gel, me mato todos los microbios y ya estoy divina, ¿sí? Me baño 2 o 3 veces al día, total, es porque hace mucho calor, y cuando hace frío no, porque es calentilla el agua, vieron que es lindo. ¿Vieron esto? Esta es la cuestión de las explicaciones y el razonamiento. Permanentemente buscan justificar ellos mismos sus actos. ¿Se entiende? Esto que el psicoanálisis llama como un mecanismo de defensa básicos en la neurosis obsesiva, que son la racionalización y la intelectualización. Y tercero, la formación reactiva. Entonces, este tipo de conductas que decimos, puede ser, la persona puede tener esta obsesión de contaminación. Yo le decía este pensamiento de que me puedo agarrar un germen en cualquier lado, no entro a un baño público ni aunque me obligue que me explote la vejiga, pero no voy a entrar a un baño público, ¿sí? No voy a bañar en la casa de un amigo, una amiga, que es con alguien que no es mi propio baño, ¿sí? Puedo pasar horas en el baño, bañándome con realidad limpio todo el baño, con un cepillito de dientes. Tengo una paciente que limpiaba con un cepillito de dientes la unión de los azulejos cada vez que se bañaba. Imagínense el acto disfuncional que era ese síntoma, la cantidad de tiempo, uno se ríe, pero la cantidad de tiempo que esa persona se estaba bañando en un baño, ¿cuántos azulejos tiene? Todos los días se bañan, todos los días limpiando con un cepillito de dientes la intersección, porque se juntaban gérmenes ahí. Que seguro que se juntan, ¿eh? No estamos diciendo que no se juntan. No dejen de limpiar. Pero lo que ocurre acá, que estamos hablando sobre la intensidad de los síntomas y permanencia.
Puede rotar el contenido, pero se mantiene la característica. Eso depende de un cierto horario también, ¿verdad? Puede tener horario, sí, sí. Vos me querés decir que eso lo tiene que hacer en cierta hora. No, ¿cuánto dura la obsesión, la compulsión? ¿Un tiempo determinado? Mira, todos los sujetos son muy diferentes y todas las obsesiones por tal son diferentes. Hay personas donde sí, eso tal vez tiene que durar 10 minutos y en 10 minutos tengo que hacer como salga, pero tengo que cumplir con eso. Y hay otros sujetos que con tal de hacerlo bien, no importa si lo lleva todo el día o 10 minutos. O sea, eso ya depende de cada persona, pero sí puede ser un factor, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con estructurarse. Muchas veces los trastornos obsesivo-compulsivos ocurre esto, hay otros, estos de que yo les decía, por ejemplo, quiero completar la idea, de las obsesiones de contaminación tienen como correlato la compulsión de lavado. Entonces son sujetos que se lavan, muchas veces van al dermatólogo porque como que se les cascaron las manos, porque se lavan las manos 60 veces al día. Estoy acá no casi me lavar porque viste la mugre, siempre hay un... No, y después salgo, llego al otro lugar y a lavar porque viste que la calle, el humo, no, la cara, las manos. Y son sujetos que se lavan reiteradamente, otras veces se bañan. Silencio. Y cuando se entra a bañar tarda más de 2 horas, por ejemplo, y una de las cosas que me contó que hace sí o sí para abrir la canilla 7 veces le tiene que dar vuelta a la manija, digamos, y a veces le tiene que empezar a golpear en la puerta para que salga del baño porque tarda demasiado tiempo. Eso, perfecto, por ejemplo. Eso es el nivel de disfuncionalidad que hablamos, porque esa persona vive inserta en una familia y le genera malestar a sí mismo y a los demás. Pero a nivel intrapsíquico, evidentemente, el malestar que me genere es preferible antes que dejar de hacer eso. Entonces, el sujeto para los demás lo describimos generalmente como un sujeto egoísta, que se privilegia a sí mismo antes que a los demás. Lo que no sabemos es lo que está pasando intrapsíquicamente al otro sujeto, que son cuestiones que se imponen y que muchas veces el sujeto sufre esa misma situación. Dentro de esto, yo les nombro otra cosa para que ustedes sepan. Yo les hablé de una gama, que hablamos como de un blanco a un negro. Que todo esto, les repito, para el que voló justo cuando dije eso, esta parte no la tienen que estudiar en la materia. Estamos describiendo para que la conozcan y porque todos los mismos síntomas son aplicables a la neurosis obsesiva. Así que ya estamos dando de manera implícita la neurosis obsesiva también. Hay algo más, un nuevo término que surgió hace poco que se llama los esquizo-obsesivos. Los esquizo-obsesivos son esta gama de sujetos donde las características que presentan ya empiezan a entremezclarse con algunas características psicóticas y esquizofrénicas. Ustedes acuérdense que estas líneas, que yo les hablé de la otra parte de la psicopatología, la psiquiatría, no habla de neurosis, psicosis y perversión, no hace esta división, no existe esta división que habla el psicoanálisis. Es mucho más laxa en este sentido. Y surgió este nuevo término que se habla de los esquizo-obsesivos porque son personas que pueden llegar a tener hasta alucinaciones y se entremezclan otras características con las características obsesivas. ¿Sí? Y son por ahí estos sujetos que directamente llegan a perder casi todo el tipo de contacto social, de una pérdida severa en las habilidades sociales, llegan a retrotraerse muchísimo, están encerrados realmente en su pieza. Había un paciente hace unos años existía lo que se llamaba la Fundación Semper, que era una fundación acá en el instituto con intervención y demás para los pacientes. Había un paciente que estaba en su casa encerrado y que escribía, su compulsión era con escribir, y a su habitación solamente podía acceder una persona que era la madre, y la habitación estaba forrada absolutamente con todos sus escritos. ¿Sí? Era un sujeto que no se bañaba, casi no se alimentaba, entonces esto terminaba porque tenía que respetar el espacio donde él estaba entonces. Si la madre se acordaba y le traía comida, él comía. Si no, él tenía que respetar ese espacio por un montón de otras obsesiones y pensamientos mágicos de base que podrían ocurrir si él saliera de ahí.
Entonces se pueden empezar a entremezclar con características más psicóticas. Esto también existe. Les comento porque van a encontrar, incluso hay películas que tienen que ver con esto y por ahí los alumnos ven que entonces una esquizofrenia, una obsesión. Desde esta línea se dan algunas respuestas a eso, que se observan que hay muchos pacientes con estas características, donde todo lo que es la construcción paranoide, alucinatoria del sujeto tiene características obsesivas y compulsivas. ¿Se entiende? Un poco con el acumulador. El que tiene otra a la casa y tiene una juntada a su profesor y una posada y que tiene la mesa repleta de cosas inservibles o coleccionísticas. Sí, que está coleccionando cosas. ¿Qué les parece por lo que yo les expliqué? ¿Estaríamos más acá o más acá? A ver si... ¿Están de acuerdo nosotros? No, la personalidad. ¿Por qué uno y por qué el otro? No entendés quién es esa persona. La personalidad dijimos que había síntomas primarios como el orden. O sea, le gusta que esté todo ordenado, que esté agradable, digamos. ¿Y entonces el acumulador será un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Los acumuladores, las características de acumulación es otro tipo de compulsión. El coleccionismo, ¿sí? Hoy día se puso de moda hablar de los acumuladores, de hecho hay programas de televisión y demás que hablan de esto, que están buenos, que los miren, los sigan. Siempre yo agrego algo, acuérdense que tanto las películas como los programas de televisión les tienen que agregar un tinte de exageración, o sean críticos frente a la tele, por favor, porque a veces dicen, no, pero en tal película yo vi un caso en Discovery y hasta Discovery. Siempre tenemos que pintarlo un poco más para que venda. Sean críticos, chicos, con eso, ¿verdad? Son más, van en tercer año y tienen cierta edad, todo acá. Todo, hasta Discovery le agrega un Tina, ponerle que encima la mató a la madre y tal vez es una conducta agresiva. ¿Podría parecerse a los que son obsesivos por el ahorro? Por supuesto, sí, justamente. Dentro de lo que se llama la neurosis obsesiva, Freud da un concepto que a mí me parece que resume bastante bien esto que se llama el carácter anal y que tiene que ver esto con personas avaras. Avaras se habla justamente no solo de lo económico sino también de lo afectivo. Sujetos que tienden a retener por esta característica retentiva, acuérdense que tienen una fijación anal. Estamos en el psicoanálisis ahora, perdón si me voy y vengo, pero pregúntenme si están desorientados, pero es todo el mismo tema enfocado a diferentes líneas y tienen que saberlo. Por esta misma fijación anal, el sujeto tiene estas características retentivas, ¿no es cierto? Y lo retentivo tiene que se refleja, por ejemplo, en la avaricia, que es una de las tres patas de lo que hablamos en el carácter anal. En esto de la avaricia, que el sujeto le cuesta compartir su dinero, es muy controlador. Tengo la esposa de un paciente, por ejemplo, que justamente sufre mucho la mujer porque ella tiene que rendirle con ticket la cuenta de todo y él lleva un cuadernito anotado, una familia de clase media, entre media y media alta, les diría, es decir, con un buen pasar económico, no obstante tienen un cuadernito anotado $1.50 que el hijo le pidió para una fotocopia por día y cada uno de los gastos, desde 25 centavos hasta un gasto grande. Todo, no usa tarjeta de crédito porque los cree, porque los bancos le roban, le quitan los impuestos, entonces todo de contado, lo que sea, y todo anotado ahí. Y cuando termine el día se puede quedar 2 horas haciendo las cuentas, pero tiene que cerrar de lo que le queda, restando todo. Y si no le cierra, ahí aparecen un montón de otras características que pueden ser agresivas, que puede aparecer en el neurótico obsesivo, características de agresividad, cuando eso viene a contrarrestarse con ese pensamiento. La mala fama que tenemos los psicólogos con las parejas de nuestros pacientes, hombres, mujeres. Licenciada, con el tema de los afectos también se produce alguna retención. Perfecto, eso es lo que iba. Decíamos que esta cuestión retentiva y avara no tiene que ver solo con lo económico, también con lo afectivo. Son sujetos que por más que emocionalmente se sientan enamorados o sientan que aman, de hecho, sí, es difícil describir el constructo del amor, pero no nos vamos a meter en ese tema porque ya es otro, pero vamos a dejarlo así. Que
que se sienten comprometidos con el otro, amados hacia el otro y por el otro, no obstante tienen serias dificultades en la demostración de esos afectos. Siempre están como reteniéndose un poquito, muestran, dan un poquito y otro poco se guardan. Muchas veces le molesta a sí mismo, los mismos pacientes dicen, yo quiero ser más cariñoso, pero no me sale lo que me gusta, muchas veces al mismo sujeto le genera malestar esto, ¿sí? Y muchas otras veces no. Muchas otras veces estos sujetos se defienden o responden con esto, yo soy así, no soy demostrativa, no me gusta ser pegajoso. Dice, bueno, no tío pegajoso, pero saludable. No, ahí vos lo tuyo, yo lo mío, no es mi estilo, vos me conociste así. Y ponen ese distanciamiento. Y tienen esta característica, ¿no es cierto? Ahora todos tienen una excusa para no ser, yo soy retentivo, efectivamente, de una aplicación a Satanás. Por favor. Entonces estas cuestiones retentivas, como decía, se proyectan en diferentes áreas del sujeto. Entonces otra vez personas que tienen, por ejemplo, un buen pasar económico, no estamos diciendo una persona millonaria, ni mucho menos una persona de clase media y que tendría que irse de vacaciones, no, ¿para qué? Vamos a guardar por las dudas. Otra vez aparece y dice, ¿por cuáles dudas? Y no, viste que no sabemos cómo está el país, mejor vamos a quedarnos acá. No sé, pues. Porque justo llegó por las dudas, por eso. Ah, porque yo estaba contando como decir, ¿por cuáles dudas? Les estuve explicando el trastorno obsesivo compulsivo, a lo que llaman también del esquizo obsesivo, y hablamos de mecanismos de defensa, psicoanálisis, y de qué son las obsesiones, son los rituales, las obsesiones. Y les recomendé que lean la de Henry A. también, la lectura. Lo que estaba empezando a hablar es sobre el carácter análogo. ¿Quieres que siga vos? Continúa. Y cuéntenme si leyeron. Sí. ¿Sí? Este es un texto bastante interesante para preguntar, para... Comentarios escritos, preguntas. ¿Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento? Esa de punta que ha de borrar el agua. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Así decía Rafael Alberti, poeta español. Siempre esta noche sigue de muerte las palabras. Bueno, hablemos de las palabras. De la libido, Freud da obsesivamente dos alternativas. Uno dice, o un exceso de satisfacción en la etapa, o un exceso de frustración en la etapa, o una alternancia de ambas.
cualquier caso, lo que eso pone de manifiesto es la idea de lo excesivo, tanto sea de la satisfacción como de la satisfacción. Lo que habría que deducir sería que hay un cierto quantum, digamos, de satisfacción que sería normal, o de frustración que sería normal. Pasado ese quantum, habría exceso o de satisfacción o de frustración, y eso nos suele determinar el punto de expresión. Ahí lo explicaba del caso de que él tenía ya deseos sexuales en temprana edad, también puede tener que ver en ese... Y ahí está planteado, por ejemplo, la satisfacción que este niño habría tenido, digamos, excesivamente en esos manoseos frívolos. Y después eso se funciona ya al punto de una mujer. Claro, hay que saber decir que no pasa eso en todos los casos que hay esto, o sea, cada historia es particular y propia de cada persona, ¿no? Pero en el caso del paciente de Freud, sí, tiene que ver con que el chico tiene, pareciera, dice Freud, una temprana conciencia, diríamos, de que eso que él está haciendo está mal. Y de hecho, en algún punto he tratado de alejarlo de ese tipo, ¿cierto? Que si el chico tiene, por un lado, la conciencia de la satisfacción que él obtiene, que es la conciencia de que es una satisfacción sexual, erótica, ¿no? Y también la conciencia de que eso está mal. Y eso queda, como se dijera, escrito en el inconsciente. Eso nunca desaparece. Lo que tiene son vaivenes que va teniendo a lo largo de su vida. Uno dice, bueno, 3 años más o menos está en el pleno comienzo del periodo édípico, ¿no es cierto? Bueno, a la finalización del Edipo, esto no desaparece, queda reprimido en el inconsciente. Y lo que ocurre es que cuando aparece en la adultez, por decirlo así, situaciones que tienen conexión asociativa, eso desencadena algo que se llama, que lo hablaré algo así como el retorno de lo reprimido. Ese retorno de lo reprimido puede, y en este caso nuestro paciente se manifiesta en términos de síntomas. Empieza a tener obsesiones, donde se alternan estas dos vertientes que decimos, de la satisfacción sádica, por ejemplo, por pensar, cuando él le cuenta, el capitán Cruel ese, cuenta la tortura de las ratas, él dice, bueno, cuando él me la cuenta a mí, no se da cuenta que su rostro expresa una satisfacción sádica y consciente de que su rostro tiene conciencia, digamos, de que le gustó eso, pues, la gana otro. Y a la vez le parece algo repugnante, muy sádico. Entonces empieza a oscilar entre lo que quiero y lo que debo, que es la eterna conflictiva de los obsesivos. Yo quiero esto, pero debo hacer lo otro, porque esto no está bien. Pero yo quiero, pero no debo. Pero querés, sí, pero no debes. Y entonces no sé, ¿viste? Porque como no debo hacer esto, pero quiero hacer esto. ¿Qué también decía de que también tenía esos deseos de que el episodio de las ratas le pasa al papá y le pasa a la hermana? Claro, porque son las personas que le han dado motivos. Hay que ser un ejemplo. Le han dado motivos de mayores alegrías y mayores frustraciones. La novia, cuando él puede estar con la novia, se da satisfacción. Y cuando la chica le dice, no, mira, este verano no puedo ir con vos de vacaciones porque tengo que ir a cuidar a mi tía que está enferma, él dice, ojalá se muera la tía. Se murió. Pero también le decía mal a ella, porque sería, ella me pone a mí en un lugar segundo. Lo primero para ella pasa a su tía. Yo no soy el que ocupa el lugar primero. Y con eso entro en algo que es importantísimo de esto que digo del lugar primero o del lugar segundo. Porque esto va a tener que ver mucho la forma en que se presenta el cuadro con cómo el niño, digamos, esta persona cuando fue niño, tramitó toda la situación del Edipo en cuanto a tener una relación privilegiada con la madre y que aparezca la figura del padre impidiendo eso, con lo que se llama, digamos, una castración simbólica.
general de estos personajes obsesivos, como el de nuestra historia, el paciente que cumple la rata, tienen esas cosas que, digamos, las mujeres se fijan mucho cuando tienen un novio así, muy mamengo, como le dicen acá, ¿viste? Está todo el tiempo preguntándole a la madre, pendiente de la madre, vive con la madre. Es la figura clásica del tipo solterón. Y cuando por ahí le pregunte si no, ¿viste? Como mi mamá ayudó, yo me hice la promesa de yo me hice la promesa de que mientras ella viva, que yo no voy a casar con nadie. Como si tú adviertes ahí, digamos, la cuestión erótica, ahí mismo siendo, como si la madre y la futura novia, esposa, van en el mismo lugar, ¿no? Si yo vivo con mi mamá, me acuerdo, yo estaba empezando mis años de formación de posgrado, tenía una señora que me limpiaba el departamento, que era así, que tenía un novio así, tal cual, pero literalmente, o sea, un tipo que ellos era más grande, tenía unos 45 años, y el novio tenía algo menos, ahora ha tenido 35. Y era el único hijo que había quedado soltero de la familia de la mamá del novio. Y el tipo estaba, y yo le decía, pero Olga, ¿usted por qué no se casa? ¿Cuál es el problema? Y ella me decía, mi marido, su novio, le hizo una promesa, se hizo una promesa, ella no lo que le hizo, porque no se hizo, de que él no se iba a casar mientras la madre viviera. Con mi padre, ojalá se muera la vieja. Pero como ella era mujer y no era obsesiva, no pensaba esas cosas. Pero si hubiera sido a la inversa, ojalá se muera esta vieja. Y es la que impide que este hombre se case con ella. Porque uno ve tan claro esta posibilidad, yo digo, algo así como que la figura de la novia está en la misma serie que la figura de la madre. Esto, cuando niños fueron todo esto que dejó de ser obsesivo, históricamente uno puede decir, han sido personas que han creído en eso que en la situación de la crianza de los niños, a veces con mucha frecuencia, eso que las madres le dicen al chico, es lo más lindo de la tierra, es lo más lindo que hubo. Y es porque eso se lo creen, ¿no? Y no pueden aceptar que en algún momento, como decía esa canción que canta Lelutier, que decía, ¿por qué te fuiste, mamá? Con ese hombre mayor. No pueden aceptar que la mamá se tuvo el papá. Ese hombre mayor era su padre, ¿no? Entonces, está todo el tiempo caminando, podemos decir, por volver a creer, volver a sentir que ellos son, digamos, lo más valioso para la mamá, porque son perfectos, correctos. De hecho, para los obsesivos está siempre presente la cuestión de hacer lo correcto, hacer lo que se debe hacer. Y a la vez tiene una enorme rabia, agresión, odio, porque para hacer lo que se debe hacer, las más de las veces hay que renunciar a hacer lo que se quiere hacer, porque hay que hacer lo que se debe hacer. Y en este tipo de conflicto está el paciente de frente. Todo empieza a darse en un juego cada vez más abarcativo de pensamiento compuesto. Pienso una cosa, pienso lo contrario. Me argumento a favor de una cosa y me argumento a favor de la otra. Y eso va llevando a la inacción. En general, a la indecisión. Freud lo dice muy bien al empezar si tienen por acá el texto, la parte teórica, la parte 2, cuando dice algunos caracteres generales de los productos obsesivos. Dice en el año 1896, definimos las representaciones obsesivas como reproches transformados que retornaban de la represión y se referían siempre a un acto sexual ejecutado con placer en los años infantiles. Esta definición nos parece hoy discutible en cuanto a su forma, aunque integra elementos exactos. Tendía demasiado a la unidad y tomaba como modelo el proceso de los neuróticos obsesivos mismos, los cuales, con su peculiar tendencia a la indeterminación,
consideran unitariamente como representaciones obsesivas los más diversos productos psíquicos. Es realmente más correcto hablar de un pensamiento obsesivo y hacer resaltar que los productos obsesivos pueden equivaler a muy diversos actos psíquicos, pudiendo ser determinados, no indeterminados, como deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandatos y prohibiciones. Los enfermos entrañan en general una tendencia a desvanecer tal determinación y a presentar como representación obsesiva el contenido despojado de su índice de afecto. Es decir, todas estas cosas, él dice, los pacientes tienen que acotar como si fueran todo lo mismo. Y él dice, no, en eso todo lo mismo habría que distinguir entre deseos, tentaciones, impulsos, mandatos, dudas, reflexiones, prohibiciones. ¿Y de qué va a depender que sea una cosa u otra? Eso, bueno, del afecto que lo acompañe. Pero los obsesivos tienden a relegar la importancia del afecto y por lo tanto cuentan como si fuera todo lo mismo. Y dice, en una de las primeras sesiones del tratamiento nos ofreció nuestro paciente un ejemplo de tal elaboración de un deseo encaminado a rebajarlo a la calidad de mera asociación mental. Ha de reconocerse también que hasta ahora no ha podido ser estudiada con algún detenimiento la fenomenología del pensamiento obsesivo. En la defensa secundaria que el enfermo desarrolla contra las representaciones obsesivas que han penetrado en su conciencia, surgen productos que merecen un nombre especial. Recuérdense, por ejemplo, la serie de ideas que ocupan a nuestro paciente durante su regreso de las maniobras, dicen. No son reflexiones puramente razonables que el sujeto opone a sus ideas obsesivas, sino algo como productos mixtos de ambas formas del pensamiento. Toman ciertas premisas de la obsesión por ella combatidas y se sitúan con los medios de la razón en el terreno del pensamiento patológico. A mi juicio, tales productos merecen el nombre de delirios. Cuando él le dice, le va a pasar algo a mi padre, su padre murió hace muchos años. ¿Y cómo le va a pasar algo a su padre? ¿Y le puede pasar algo en el más allá? Y dice, bueno, eso merece, la verdad, para una persona, digamos, del nivel de instrucción de este hombre, hay que pensar, esto es como un delirio, carece de razonabilidad por completo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Digo, porque esta es la más florida de todas las neurosis. Acaban de ver un compendio de la mayoría de las formas neuróticas de enfrentarse al propio deseo. Saben ustedes que la neurosis, habíamos dicho, tiene que ver con un modo de estructuración del aparato que es más un mecanismo que es la represión, ¿sí? La represión quiere decir que algo no desaparece, digamos, del registro del inconsciente, sino que queda bajo la represión. Eso que queda bajo la represión, que es la represión primaria, ¿no es cierto?, que son deseos, como dice él ahí, de todo tipo, pugnan por salir. Ustedes saben que el funcionamiento del aparato para ustedes, que acá hay algo, que es un deseo que intenta salir para que tener, digamos, se elevado al plano motriz. La represión, ¿qué es lo que hace? Frena esto todo el tiempo. Para tener todo este tiempo esto frenado, hay un gasto de energía que se gasta en eso, ¿no? Es como si ustedes figurativamente pudieran decir, ustedes tienen un aparato, un auto que tiene la caja de cambio automática y lo ponen en directa y simultáneamente empiezan a apretar el freno. Donde levantan el freno, el auto sigue. Para que no siga avanzando, tiene que volver a apretar el freno. Entonces uno diría, bueno, si el auto está en directa, como si tuviera apretado el acelerador, y como está el semáforo rojo, y no querés que el auto avance, pues te va a pasar el semáforo rojo, te van a hacer una boleta o vas a chocar,
tenés simultáneamente, claro, todo el tiempo pisando, ¿qué cuenta contigo? Tenés todo el tiempo apretado el pedal del freno también. Bueno, eso lógicamente coloca un gasto, en este caso habría que decir de energía, de nafta, de todo. El auto está en marcha, está con la palanca de cambio directa y está frenado al mismo tiempo. Bueno, algo así es lo que le pasa al obsesivo. Está todo el tiempo gastando energía en frenar lo que quiere ser un avance, digamos, hacia concretar algo. Y uno dice, bueno, pero eso le tendría que hacer sufrir. Bueno, en un nivel es verdad que hay un padecimiento, una angustia, un sufrir. Pero el tema es que los obsesivos se acostumbran a esto. Es como dice el personaje que estaba contando cosas y luego cómo estaba el inodoro, eso es mal, pero acostumbrado. O sea, si yo me acostumbré a estar mal, no es tan mal, porque tengo la costumbre de estar mal. Me va a afectar mucho si no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado. Bueno, los obsesivos están así, se acostumbran a este modo de funcionamiento que consiste en cavilar, las cavilaciones, como dice, estaba cavilando, estaba pensando. ¿Qué pasó? Y bueno, cuando me di cuenta ya me había pasado la hora, ¿viste? Bueno, pero ya no va a faltar otra nueva oportunidad, no va a faltar una nueva posibilidad. Y después la verdad es que a veces viene y a veces no. Pero digamos, el obsesivo se conforma diciendo que la próxima vez que me encuentro en esta situación, ahí sí ya voy a tener esto resuelto. Esto que hoy no tuve resuelto. ¿Y qué era lo que hoy no tuviste resuelto? Y por ejemplo, era, viste, me cerraba la inscripción para un concurso y como no me decidí, no me inscribí cuando fui. 2 días después cuando me había decidido me dijeron que a la fecha de presentación ya había cerrado. ¿Y qué va a hacer ahora? Y voy a esperar el próximo concurso. ¿Y cuándo va a ser el próximo concurso? Y mira, normalmente son cada 5 años. Digamos, y esta idea de que el tiempo que transcurre no pasa. Los obsesivos viven con esta idea de que van a vivir 250 años. Entonces no importa si no hace algo a los 25 ni a los 30, porque puede hacerlo a los 85 o a los 90. ¿Cuál es el problema? Tienen esa forma, digamos, de tramitar la definición temporal. Como que todo lo que puede ser hoy se imagina que puede estar igual dentro de 5 años. En especial, y esta es la mayor equivocación de los obsesivos, en especial las relaciones con las mujeres. Porque si hay algo que las mujeres hacen, y en ese sentido enseñan, es que lo que quiero hoy puede ser que no lo quiera mañana. Por lo tanto, digamos, si hoy me pareció que esta chica X me daba bolilla y quiero proceder como, bueno, en abril del año que viene también la puedo encarar, en abril del año que viene la máquina está casada con otro y embarazada, ¿viste? Porque eso tendría la bola ahora. Y bueno, el tipo boludo pensó que las cosas eran estáticas, como no son estáticas, entonces encontró que cuando se decidió, la chica ya estaba de novia con él. Yo siempre cuento la anécdota porque esto pasa, digamos. Supongamos dentro de este curso, espero no herir ninguna susceptibilidad. A un muchacho le empieza a gustar una compañera acá en el curso y le dice, fulanita, ¿no te gustaría que estudiemos juntos para el parcial de psicopatología? ¿Cuándo es el parcial? No, falta mucho, falta un mes, pero bueno, vamos a una cosa, desde el lunes empezamos a estudiar, bueno, ¿y dónde vamos a estudiar? No sé, si vos querés, voy a tu casa. Bueno, voy a mi casa. ¿A qué hora vas? A las 8:30. Lunes, digo, ya, el domingo casi ya no duermo, pensando que la chica aceptó.
Pero lo que él, vamos a dejar claro que lo que él le propuso fue estudiar, ¿no es cierto? Y la chica dijo, bueno, vamos a estudiar. El tipo se va y llega a 8:25 ya, ¿no? La chica ya se está levantando. Empiezan a estudiar y al tipo como en realidad lo que hizo es proponerle estudiar, pero quiere otra cosa, cada vez que el tema que están leyendo lo da o cualquier cosa, intenta como, vamos a conversar de otra cosa, ¿verdad? Y se pasan así los primeros 3-4 días, y la chica empieza a decir, che, pero esto es un pelotudo, porque en vez de estudiar nos pasamos perdiendo tiempo porque habla de otras cosas. Y el tipo está entusiasmadísimo porque logra que la chica le hable de otras cosas, no solamente los textos del juego. Bueno, cuando llega el viernes, el tipo está con mucha ganas, pero no se anima a invitar a salir ese fin de semana. Entonces deja pasar. Seguimos el lunes, seguimos el lunes. Viene el lunes otra vez y se repite más o menos la misma secuencia toda la semana. Al segundo fin de semana, el tipo ya está, no aguanta más de las ganas de invitarla, pero no se anima porque está seguro, como dice el muchacho, de si te tenés que tirar a la pileta y la pileta está cargada o no está cargada, ¿viste? Así que vamos a empezar una tercera semana. Total, da lo mismo, ¿viste? Fin de septiembre, octubre, noviembre, da lo mismo. Si ya estamos estudiando juntos y nos vemos casi todos los días, no va a faltar oportunidades que yo le diga finalmente qué es lo que quiero. Pero el tema es que cuando ese tercer lunes se va a estudiar con ella, le pregunta, ¿y qué hiciste el fin de semana? Y ella le dice, mirá, te cuento, estoy re contenta porque el sábado a la noche salimos con unas chicas, fuimos al boliche y me conocí con un muchacho que me encantó. Estoy deslumbrada. Es más, ayer a la tarde ya nos encontramos y ya nos dimos unos besos. Y se divertió bien. Esa es la situación de la ofensiva. Es decir, el tipo no se animó y ella no perdió tiempo. Es decir, el que estaba pensando en perder el tiempo era él. Como uno diría después, retrospectivamente ya hizo todo mal. Primero le dijo para estudiar cuando lo que quería era otra cosa. Después, cuando se iba a estudiar, en realidad hablaba de cosas personales para ver cómo son, ¿viste? A ver si me gusta, si le gusta, qué sé yo. Después empezó, bueno, parece que la cosa está marchando, qué apuro hay. Y al final todo lo que hizo fue dilatorio, postergatorio. Y bueno, la chica se ha hecho mierda. Y aprobó el parcial. ¿Sabes que no me siento bien? Parece que no voy a seguir estudiando este parcial. Ese es el comportamiento de la autoridad. Yo veo que hay demasiadas sonrisas, o sea que yo estoy hablando de cosas que ustedes han vivido, ¿no es cierto? Porque si no, no podría ser así. Eso es verdaderamente obsesivo. Una duda con Rolando. El punto cuando él dice que lo explica que en realidad Pacetti siempre supo de que el capitán estaba erróneo y que en realidad siempre fuera... No, es que el teniente, el teniente al que él le quería volver, eso él siempre supo que no, que ese no era el teniente que había retirado eso. Sí. Esa parte no entiendo cómo sucede, porque no explica bien qué es lo que sucede en ese punto. Bueno, sería esto. El paciente podría alegar en mi defensa que llevaba 3 copas, como dice Sabina. Bueno, podría alegar en su defensa que él no sabía que era el teniente B el que había pagado, ¿no es cierto? Pero cuando Freud le pide que relate todo como sabía, en un momento el tipo cuenta que él sabía cuál era el teniente que se había comprometido con la chica del correo a traerle el dinero. Con lo cual, aparece que ese alegato de inocencia que pretendería establecer el paciente era falso, porque reposaba en algo, en un dato que él sabía cómo era. Él sabía que no había sido ese teniente al que él le quería devolver dar la plata,
para que este le dé al otro. Sí, se podría pensar en una desfiguración, esto tiene muchas cosas, por eso este caso es tan interesante, porque sería, lo que el paciente finalmente entonces hace, muestra que él no quiere desprenderse del dinero, o sea, él no quiere pagar la deuda. Y después lo que hace el día, cuando termina la maniobra y toma el frente, va pensando que si me bajo acá y voy hasta allá, y después vuelvo y llego, pero después avanzo una vez más, y si todavía llego, cuando avanza la posición, ahora ya no llego más, como dice, hace que el suceder cronológico de los tiempos impida que él pague su deuda, con lo cual Freud dice, mire, no hay más que pensar que él que no quería pagar la deuda, y su mamá. Porque si hay algo que muestra en la neurosis obsesiva, dice Freud, es toda esta repetición de las cosas que tienen que ver con la novela familiar, ¿sí? El padre, un tipo que se había dado la maniobra, que había pedido plata prestada, que no devolvió la guita. Bueno, él termina haciendo en acto lo mismo. Pese a que verbalmente declame, viste, qué sabandija mi padre, viste, qué cretino mi padre, que no devolvió la deuda. ¿Y vos que no devolviste la deuda entonces? No, pero yo tengo una excusa. Yo no sabía que era el teniente el que había pagado. Esa es otra cosa interesante de ver, porque por eso insisto, ¿no? Después lo van a ver igual en el caso de histeria, pero la neurosis es siempre una especie de alegato de inocencia. Lo que el tipo dice es, ¿cómo puede ser que siendo yo tan prolijo, tan honesto, tan ordenado, las cosas me salgan mal? O por decir a otro ejemplo que los obsesivos dicen, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo yo tan bueno, las cosas me vayan mal? Por ejemplo, siendo yo un enamorado tan firme, digamos, de esta chica, ¿cómo puede ser que la chica prefiera irse con la tía y no conmigo? Los neuróticos siempre, digamos, alegan inocencia. Esa inocencia, lo que pone Freud de manifiesto, no es tal. En el caso de la neurosis obsesiva incluso se da de esta manera, que el propio paciente lo termina diciendo, que es que él sabía. La figura, bueno, no quiero entrar mucho en el tema porque el tema de la próxima clase, pero sería la figura, digamos, tradicional, caricaturizada incluso, de la histeria, que es este tipo que se pensó que yo le daba bola, por favor, estoy atrevido, ¿por qué me toma? ¿No? Y uno le decía, pero vos no le había dicho que sí, que te gustaría que te invite un fin de semana a salir. Sí, pero era como amiga. Bueno, pero el tipo no te dijo que era como amiga. Si era como amiga no necesitaba invitarte el fin de semana, te podía invitar el miércoles a la tarde también. Bueno, pero él me dijo el fin de semana y vos le dijiste que sí. Sí, pero como amiga dije eso. El tipo se confundió, ¿viste? Creyó que yo le estaba dando bola y no era así. ¿Y qué más pasó? Y bueno, sí, capaz que yo me fui un poquito demasiado arregladita ese día al encuentro, ¿viste? Me fui un poquito demasiado arregladita, pues me iba con una camerita tan escotada, una collerita que me marcaba mucho la cola. Pero este tipo, yo no sé por qué, se imaginó que yo quería algo con él. Es un idiota que se confundió. Es decir, ella alega inocencia todo el tiempo. No era que yo le di algunas señales, dijéramos, para que el tipo entienda que yo en realidad tenía interés erótico por él. Él es el que se confundió, ¿no? Es decir, siempre hay un alegato de inocencia. Esa es la posición en que nos encontramos casi todos en la vida. Hola, pero ¿cómo puede ser la diferencia entre otra? No, eso va a ser 1500 la semana que viene. Pero quiero decir que sea por la vertiente más típicamente masculina, que es la neurosis obsesiva, es porque el carácter obsesivo es muy parecido a lo que uno llamaría el prototipo del carácter masculino. Como la histeria es muy parecida al prototipo de lo que llamaría el carácter femenino. Bueno, digo, eso siempre, aunque son dos caracteres distintos,
aunque son dos modalidades completamente distintas, siempre en el fondo lo que reclaman es: yo no tengo la culpa. La culpa es de la mala suerte, la culpa es de mis padres, la culpa es de las circunstancias, la culpa es del otro. Yo no tengo la culpa. Profe, ¿y también como víctima se pone o no? Por supuesto. Sí, se lleva a eso, digamos. Yo soy víctima de la malevolencia ajena, diríamos, ¿no? Los otros son unos malos. Cuando se empieza a indagar profundamente eso, empieza a parecer que, bueno, pero ¿y eso que usted hizo? O como dicen a veces los neuróticos, obsesivos, dice más gente. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, que intentan cortar las conexiones. Un personaje famoso, Howard Hughes, ustedes lo conocen. La obsesión de él estaría dentro del top o del área del psicoanálisis de es que no es que los pacientes o están del... o sea, los profesionales entendemos a los pacientes de diferente manera. No es que hay pacientes que pueden ser, lo puede atender Alfredo y otro que lo puedo atender yo nomás. O sea, nosotros... Estaba mal planteando mi pregunta, pero me quería referir a eso. Sí. ¿Qué área volvería? Porque, bueno, este era totalmente diferente. También era un obsesivo mal, pero no era como este señor de las ratas. Y me gustaría entender otra forma de ver las obsesiones. Bueno, lo que pasa es que vos sabés quién es Howard Hughes, ¿no es cierto? Un millonario que tuvo fábrica de aviones, un tipo de muchísimo dinero, y que era lo que en el lenguaje no solo vulgar, sino en el lenguaje incluso de la fenomenología Bisbanger diría, un personaje, un excéntrico, un tipo de gustos absolutamente descentrado de los gustos de la mayoría, un modo de proceder excéntrico. Yo no sé si hablaríamos ahí de un puro obsesivo o de un personaje esquizoide, esquizofrénico incluso, con una forma, digamos, de organización de su vida social basada en recursos de tipo obsesivo que hacen que pase como desapercibido, disimulado. Yo tengo un amigo con el cual tenemos un amigo en común que es un tipo muy raro, muy excéntrico, pero que este tercero, digamos, es un tipo de mucha plata. Y a su vez hay otro dentro del grupo de conocidos que es un personaje también rarísimo, loco, pero muy pobre. Y entonces mi amigo dice: mira, esa es la diferencia entre el dinero y el no tener dinero. Este es un pobre loco y aquel es un millonario excéntrico. Al que es pobre, digamos, se le pone más fácil el mote de loco. Al que es millonario se le pone y es un tipo medio excéntrico, ¿viste? Un poquito raro, ¿viste? Pero no es fácil decir: este es un loco, tan loco como el otro, excepto, digamos, en que como tiene plata y tiene, digamos, algunas realizaciones en la vida económico-social, digamos, que forman parte de lo que la sociedad ve como bueno, entonces es difícil decir: no, pero todo eso es cierto, pero además es loco, ¿no? Es un poco raro, ¿viste? Un poco excéntrico. Y el otro que es pobre, sí, este es un pobre loco, ¿viste? Quiero decir, con Howard Hughes pasaba algo así. Es un personaje que tenía muchísimas cosas excéntricas. Y era difícil decir: bueno, pero este señor, entonces, con estas excentricidades, está como estaba Schroeder, que habría que hacerle una declaración de insanía y quitarle los derechos a disponer de sus bienes. Digo, se hace difícil. Es la realidad social misma, digamos. En aquel país como en el nuestro sería igual, ¿sí? No sé si podríamos pensar en alguno así de nuestro país, digamos, que uno diría un loco así. No sé, se me ocurre ahora, te lo voy a mencionar. Pero el tema de para diferenciar una estructura neurótica, es obsesivo y toda entra en confusión con una estructura psicótica. Esa sí es una buena pregunta y es un buen planteo, porque sería
nosotros solemos decir, incluso lo digo yo y también lo dice Celeste, de que ella tiene otra perspectiva teórica, ¿no? Pero sería, no se puede pretender hacer un diagnóstico solamente por los síntomas. Porque los síntomas a veces son difíciles de precisar, como dice acá Freud, su paciente obsesivo, él decía son representaciones obsesivas, pero después cuando empezás a distinguir son 7 cosas, deseo, impulso, tentaciones, dudas, mandatos, bueno, para él era todo igual. Pero en segundo lugar, porque por eso yo estuve diciendo recién lo de la neurosis es un alegato de inocencia, ¿no? Cualquiera de estos cuadros que hasta ahora nosotros hemos venido viendo, si vos lo querés pensar desde una perspectiva más existencialista, son modos de estar en el mundo. El modo que uno decide estar en el mundo, el modo que uno está en el mundo, refleja el ser de uno mismo. Ese ser de uno mismo está vinculado a todo lo que ha sido la historia de uno, y en consecuencia uno se relaciona con el mundo desde esa posición en la que se colocó. Uno tiene que tratar de entender en qué posición se coloca cada uno para también contribuir a poder hacer un diagnóstico. Porque si vos te guías solamente por los síntomas, digamos, está bien, los síntomas son variables, son numerosos, pero no son infinitos, ¿no? Quiero decir, de golpe decir, bueno, pero Howard Hughes, lo decís, ¿tenía síntomas obsesivos? Sí, la verdad que tenía síntomas obsesivos, muchísimo. Tenía toda esa miserabilidad avara de los obsesivos. Tenía eso que dicen también, esa especie de gusto alternante por la limpieza y por la mugre, por la suciedad. Tenía muchas de esas cosas. Ahora, la forma en que el tipo se relacionaba con el mundo, ¿era al modo de una obsesión? La verdad, yo por lo que conozco del personaje, digamos, no sé si alguien vos conocés más, pero tenía toda la forma de un esquizofrénico, o por lo menos una persona con una clara esquizoidía, ¿sí? Un tipo ajeno al contacto. Tomemos un ejemplo. Este va a ser más conocido por todos ustedes. Esas precauciones que tomaba Michael Jackson, por ejemplo, de andar con el barbijo, andar con guantes, no quería tocar nada, ¿no? ¿Vos dirías que eso te parecen, hasta lo que acá sabés, como dicen, puramente obsesiones? Bueno, vos decís, bueno, la verdad, eso parece obsesión a veces, pero en el contexto de toda la personalidad de Michael Jackson, digamos, da la impresión de que era algo más que una obsesión, ¿verdad? Por ejemplo, su transformación física de negro a blanco, por ejemplo, ¿sí? Su jugada, digamos, a ser heterosexual cuando no lo era. De hecho, hay alguien que finalmente salió a la luz la verdad histórica, que los hijos de Michael Jackson no fueron engendrados por Michael Jackson, sino que tenía un amigo que era el que, no sé si donaba el semen o fecundaba directamente a estas mujeres con las que él tuvo los hijos, pero no eran hijos de él biológicamente. O sea, mantenía una impostura respecto a su identidad sexual, mantenía esto que decimos transformarse de negro a blanco, no querer hablar con casi nadie, digamos, y hasta podríamos decir el modo final de su vida, ¿no es cierto? Es decir, con una pero poderosísima adicción a los tranquilizantes. No se sabe si el día de la muerte misma, pero sí que había tenido varios intentos de suicidio, digamos. Uno dice, pará. Y en el medio de todo ese tipo podía ser el tipo que hacía 60 días una gira por el mundo y jugaba y era el showman número uno. Sí. Y entonces, ¿qué? Yo diría, yo creo que ustedes se hacen, por lo menos una idea de que la llamada enfermedad mental, la enfermedad mental, digamos, invalida a alguien para muchísimas cosas. Yo diría, ese me parece que es incluso el pensamiento popular, digamos, ¿sí? Que si vos tenés una neurosis importante o una psicosis, vos quedás invalidado para ser un sujeto que anda por la vida como anda cualquiera. Y yo iba a decir, mirá,
sin negar que a veces algunas enfermedades mentales en algunos momentos por la intensidad del cuadro invalidan, hay que decirlo que muchas veces lo que lo invalida a las personas son los tratamientos, no las enfermedades. Es el tratamiento que se le da lo que lo invalida. Por ejemplo, si alguien, supongamos el caso del presidente Schreber, ¿sí?, le hubiera querido dar, si hubieran existido en esa época, altísimas dosis de psicofármacos, porque tenía un delirio fabuloso, como se suele decir, como se dice, la Schreber, si hay algo que se puede decir es que no es una psicosis ordinaria, ¿viste? Es una psicosis extraordinaria, digamos. Bueno, si se hubiera, como dice, medicado mucho ese paciente, podemos suponer, no tenemos prueba, pero a lo mejor nunca hubiera elaborado ese delirio que elaboró, ¿no? Y entonces hubiera quedado más validado lo que quedó. Finalmente, ustedes saben, siempre les insisto, lo que ahora se conoce como las memorias de Schreber es el alegato que él le escribe al tribunal que lo había privado de los derechos civiles para explicarle que a él le tenían que restituir los derechos civiles. Y logra que los restituyan. O sea, quiere decir, un escrito que habrá tenido medianamente cierta coherencia para que los tipos hayan dicho, tomando, como decía incluso el famoso certificado del doctor Weber, que si uno no le habla del tema del delirio, para todo lo demás el tipo está en perfectas condiciones de vivir en sociedad. A veces también se piensa que las neurosis, y nosotros le vamos a dar, por ejemplo, como le dijimos, ¿no es cierto?, para que vean que es mejor imposible, si ya no la vieron, esa película de Jack, esa es una neurosis obsesiva hecha y derecha, ¿sí? Y ahí aparece, digamos, aunque la película no es para contar eso exactamente, que el personaje si bien es un gravísimo obsesivo, es al mismo tiempo, creo que es un escritor, un intelectual que produce cosas, o sea, pero entonces no podía ser escritor, sí. Claro, pero su escritura va a llevar el tinte de lo que él es, por supuesto va a llevar el tinte de lo que él es, pero eso qué quiere decir, lo invalida, ¿no? Para tener incluso una dimensión mejor de otro, de alguien que es un personaje real, digamos. Alguien que fue un obsesivo gravísimo, todo indica que fue un obsesivo, no como Howard Hughes, que fue algo más, que fue el escritor Franz Kafka, ¿no? Y el tipo era funcionario de la justicia y tenía una vida limitada en términos de contacto social. Pues sí, bueno, pero capaz que era esquizoide. Veremos, habría que estudiar más profundamente la biografía de Kafka. Pero, no te escuché. No, el tema que aparece siempre bueno, en Kafka aparece en el sentido que un tipo que tuvo una vida solitaria, no tenía mujer, tenía una cosa, digamos, más neurótica en el sentido de, por ejemplo, las cosas que él escribió en general no las publicó porque él pensaba que estaban mal, tenía un juicio muy severo sobre sí mismo, le parecía que eran pavadas. Es digamos, la muerte, a posteriori de la muerte, él, cuando ese amigo él empieza a publicar todas las cosas que escribió. Le había pedido al amigo que queme. Exactamente, le había pedido que queme todo esto, porque esto son todas porquerías. Y el tipo no cumple, y el mundo descubre que se trataba de un escritor muy, no sé, pues extraordinario, digamos, ¿no? Sin embargo, digamos, esa posibilidad de tan severa autocrítica no es común de los esquizofrénicos, la verdad que no. Como yo a veces les suelo decir, la neurosis, a diferencia de la psicosis, la neurosis es en general un desacuerdo con uno mismo. Kafka estaba en desacuerdo consigo mismo respecto a si su escritura era buena o mala, pero escribía, pero pensaba que estaba mal, pero escribía, y dejó por lo menos que se conozcan varios libros, ¿no es cierto?, importantes, ¿no? Con ese ejemplo está bueno para entender esto que hablamos, que insistimos nosotros, que más allá de la teoría que uno estudie, de no hacer el diagnóstico solo basado en los síntomas, porque si nosotros pensamos el síntoma, en este caso, como en otro caso, estamos haciendo una hipótesis, por supuesto que será un neurótico, no lo conocimos a Kafka y no es clínico esto, pero a partir de lo que se conoce, si lo fuera realmente, y en contraposición a un psicótico clínicamente diagnosticado, digamos,
por ahí ambos uno podría ver que el síntoma es la introversión, el retraimiento, el distanciamiento social. Entonces uno se confundiría, parece el mismo diagnóstico, pero no, es el posicionamiento de por qué uno tiene distanciamiento, por qué el otro, qué importancia le da a las demás personas o qué desinterés, o sea, ahí nos quedamos que tenemos que mirar algo un poquito más allá, no solamente lo sintomatológico, que nos sirve, nos da herramientas, estas descripciones fenomenológicas muchísimo, pero no alcanza para hacer un diagnóstico. Claro. Más aún, cuando veamos fobias, ¿no? Hay una frase de Freud muy interesante cuando él dice que comparando las neurosis, cualquiera diría, digamos, la neurosis que mejor logra que uno no esté angustiado es la histeria, ¿no? ¿Y cuál es la que le sigue? Bueno, me dice, la que le sigue en cuanto a que uno logra no estar angustiado sería la neurosis obsesiva, porque se separa, como decimos, el afecto de las ideas. Entonces, como decía la clase pasada yo, y por ahí lo dicen los propios obsesivos, ¿no? Es decir, pero usted está deseándole que su papá se muera. Sí, pero no son más que ideas, ¿no? Como diciendo, no está mi deseo, no hay una pasión mía en eso. Bueno, pero está la idea. Sí, pero desapasionadamente, ¿no? Digamos. Y él dice, y también la fobia logra, sobre todo lo que uno pensaría, las fobias más convencionales, las fobias verdaderamente, ¿no? Que hacen que las personas, por ejemplo, típicamente no quieran, no se animen, no puedan salir a la calle, ¿no? Y Freud dice una frase que es muy bella, ¿no? Que dice, mire, la fobia es una solución exitosa para un conflicto, pero a costa de una grave restricción a la libertad personal. Porque si uno está de acuerdo con no salir más a la calle, y si lo que te angustia es la vida en la sociedad, digamos, lo que se llamaba clásicamente las agorafobias, las fobias a los lugares de afuera, a los lugares abiertos, la verdad que no tenés más angustia, pero a costa de una grave restricción a la libertad personal. Paradojalmente, muchas de las cosas que tienen que ver con el avance en el mundo tienen un efecto, como dije recién, paradojal, por ejemplo, porque hoy día vos podrías hacer una vida bastante participativa sin necesidad de salir de su casa por ir a internet. De hecho, hay trabajo que la gente ya hace por internet. Se trabaja por internet, se conocen chicas por internet. Se hacen las compras por internet. Se hacen las compras por internet. Lo único que todavía no se pudo hacer realmente es coger, digamos. Solamente ahora se puede hacer la paja por internet, digamos, pero coger todavía no se puede. Pero si se lograra eso, casi uno podría decir, estaría toda la vida sin necesidad de trasponer la puerta de la casa de uno. Porque la verdad se ha dicho, todo casi se puede hacer hoy por internet. Es más, se estudian carreras universitarias por internet. Todo eso, se podría pensar, contribuye a que las fobias permanezcan como tal, es decir, que no se curen. Porque ¿para qué? Yo no necesito, como decían, ¿no? No salí a la calle y no necesito, si hago todo por internet. Bueno, pero ¿y cuándo va a salir a la calle? No sé, algún día, ¿viste? Pero mientras pueda hacer todo por internet, yo no me muevo de mi casa. Y después, sobre eso, te puedo argumentar con argumentos obsesivos 1000 razones que además avalan. Bueno, pero no, agarré contra el sistema de alarma, y además tengo 2 revólveres acá, y duermo con un revólver abajo de la almohada, y tengo 2 perros. O sea, se podría dar 20 argumentos para explicar que esa decisión de claro más razonable que hay. Y después salía y dice, ¿cómo qué quiere explicar? Que lo más razonable es pasarte de hoy hasta dentro de 10 años encerrado dentro de la casa. Bueno, pero hay argumentos, ¿me entendés? Hay argumentos, se podría argumentar. Para volver a lo que vos dijiste, que digo, recién vos dijiste, me pareció, digo, eso hay que aclarar. Cuando dijiste, bueno, pero finalmente me termina confundiendo estos rasgos esquizoides con lo que uno llamaría las obsesiones. Muy a grosso modo, pero para mostrar la diferencia.
Alguien esquizoide, podríamos decir, es alguien al que no le interesa el contacto con el mundo social. Un obsesivo es alguien que le interesa, pero tiene inhibiciones y dificultades para hacerlo. Por vergüenza, porque se siente de menos que los otros, porque tiene... Pero no es que no quiere, es que no puede. ¿Sí? Yo quisiera, digamos, en general cualquier neurosis es eso, yo quisiera ser de tal manera, pero no puedo ser. ¿Sí? O yo no quisiera ser como soy, pero no puedo evitar ser como soy. Por eso digo que la neurosis supone siempre una suerte de desacuerdo con uno mismo. Porque como yo dijera, mire, yo me doy cuenta, yo me doy cuenta que ser así me trae problemas. Y quiero dejar de ser así como soy. Pero no puedo. Ya intenté una vez, 2 veces, hice esto, lo otro, y no puedo. Por eso vengo al psicólogo, ¿sí? Porque solo ya no puedo. Eso es, digamos, la forma, por eso cuando yo decía el modo de estar en el mundo, ¿sí? Yo intenté porque quería, probé con esto, no anduvo, probé con lo otro, no anduvo. Y bueno, como decía Clemente, el dibujito de Caloi, ¿no? La sociedad me condena al psicoanálisis, decía él, ¿no? Tengo que ir, ¿viste? Porque ya no puedo salir de esto que me pasa, digamos. Entonces, ya. Pero hay alguien que quiere hacer algo y no pudo. Una personalidad al modo de, más predominantemente de la psicosis, estoy pensando incluso en Schreber, ¿no? Lo que él quiere es que le devuelvan sus derechos civiles. Pero uno ve ahí que hay un interés genuino en hacer algo, pero lo que él quiere hacer es el delirio mismo, ¿no es cierto? Que sería transformarse en mujer y procrear hijos con Dios. Pero en todas las memorias de Schreber uno ve que él esté preocupado por volver a vivir con su mujer, por ejemplo. Nada de eso, ¿viste? No... En Howard Hughes debo decir, pues, ¿tendría algún interés realmente en lo que se conoce, que es poco, siempre se guardó medio secreto, digamos, todas esas cosas? No da mucho para pensar que el tipo hubiera tenido digamos, un gran interés en relacionarse con la sociedad, pero inhibiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, si quisiéramos, digo, muy a grosso modo, pero distinguir entre esto que decía, el retraimiento o la timidez de los obsesivos con la retracción de los esquizofrénicos, diríamos, en un caso hay alguien que quiere y no puede. En el otro caso hay alguien que no le interesa, le da igual. La verdad que eso en general, porque eso pasa con los pacientes más psicóticos, les da igual. Se podría decir no quieren, y bueno, sí, no quieren, pero en el fondo medio les da igual. Levantaste la mano. Hay una manera de en algunos casos puede variar el contenido de la obsesión, pero supóngase que dentro de 10 años a un obsesivo se le diga, ¿te acordás cuando hacía tal cosa? Y él se acuerda y diga que eso ya no lo hace más, pero cambia el contenido. Ese contenido que cambia va siempre por una rama de con la liquidez, por ejemplo, que lleva una obsesión, va a ir siempre por una o puede cambiar Cuando yo llegué, Celeste me decía, justo estaba a punto de hablarles de algo que yo les mencioné el otro día, que se llama el carácter anal, que era el orden, la avaricia y la obstinación, ¿no es cierto? O la terquedad. Tomen nota, chicos. Lo miran, todo esto, eso es cosa bien importante. Por lo general, eso es un factor siempre presente en cualquier obsesivo digno de ese nombre, es que tiene que ser terco. Terco, y a esa terquedad la justifican por medio de argumentaciones como la que yo le decía recién acá al compañero, ¿sí? Siempre encuentro algún argumento para sostener que esto, que yo lo hago porque se me canta el culo, le doy la apariencia de decir porque es lo más razonable que se puede hacer. Porque eso es lo que tenemos que ver en los obsesivos, es decir, alguien que hace las cosas, alguna de esas cosas, uno diría, en el sentido de la palabra rural, por puro capricho, porque se le antoja, pero como después le da vergüenza sostener frente a los demás que esto hago porque mi viaje, como dice el italiano, entonces uno dice que hago porque es lo más razonable, porque es lo mejor, porque es lo más lógico, lo más saludable.
lo tengo que investir de algo que es una de las típicas defensas de los obsesivos, que es la racionalización. La racionalización es uno de los mecanismos defensivos más presentes en la obsesión. Se suele definir como una mentira cargada de afecto. Si pongo pasión en explicar eso porque es, pero en el fondo yo sé que no es verdad. Pero lo digo con una convicción tal, con una pasión tal, que capaz que no es ustedes. Entonces digo, y el otro mecanismo que suele usar es la intelectualización, que en oposición a la racionalización, que era una mentira cargada de afecto, es una verdad, pero desafectivizada. Eso que yo decía hace un rato, bueno, pero usted me dijo que usted deseaba que se fuera su papá. Sí, yo lo digo. Yo no soy un hijo de puta, la verdad que lo que más hubiera querido cuando era chico era que mi hijo se muriera sufriendo, yo una enfermedad que lo haga padecer mucho, pero bueno, no son más que ideas. En cualquier caso, todo esto siempre está al servicio de justificar caprichos. Esas cosas que yo le dije, la caprichera no se pone así, se pone así. ¿Y por qué? Ya, porque si uno la pone así, las cosas se pueden dar para este lado, y acá adelante, como es una mesa plana, pueden rodar y quedarse al piso. Y uno lo va a realizar, no va a hasta se te rompe, entonces uno lo pone así. Hinchapelote insoportable, ¿no es cierto? Si algo lo obsesivo va a hacer, terminan hartando a las personas con las que conviven. Porque para todo tienen una forma en la que supuestamente hay que hacer las cosas. El cepillo de dientes cuando te lavas el diente, el dentífrico, hay que apretarlo prolijamente desde la parte del fondo, digamos, para que siempre vaya quedando para salir. El jabón, cuando lo usas, en qué posición lo tenés que dejar después que te lavaste las manos, las toallas, cómo hay que colgarlas. Digo, todas esas cosas se justifican luego en argumentos racionales, ¿viste? Las toallas tienen que estar así para que se sequen, para que no se queden tan húmedas. El jabón así para todo hay una justificación, o por vía de la racionalización o la intelectualización, pero en el fondo son caprichos. En cambio, los temas de la obsesión en general son estos dos. Temas que tienen que ver con el orden. El orden, cuando uno entiende, es eso, es decir, la limpieza, la prolijidad, el cumplimiento rigurosísimo de los horarios, como que dice, para todo por igual. Es decir, da lo mismo tener un horario para entrar al trabajo que un horario para encontrarte con un amigo para ir a pasear por la costanera. Se entra a las 5 al trabajar, bueno, con la misma, cuando quedamos que nos vamos a entrar a las 5 a caminar por la costanera, a las 5, no puede ser a las 5:10, porque llegaste tarde. Eso le hacen los tipos a las novias habitualmente. Las mujeres, por naturaleza en general, tienden a hacerse esperar para ver cuán interesado estaba el otro en que uno llegue, que ella llegue, ¿no es cierto? Y el tipo se pone furioso porque llegaste tarde. Me haces venir acá y quedar como un pelotudo mirando por dónde viene acá, si sos o no sos, y yo estoy acá angustiado pensando si vas a venir o no vas a venir. Y dice, pues si vos sabés que yo iba a venir. Sí, bueno, pero si ibas a venir, quedamos a las 5, es a las 5, no es a las 5:20, ¿viste? Digo, esas cosas tienen que ver con el orden, entonces la constitucionalidad, digo, esto que se deduce acá del caso de los poetas florecientes, esta especie de aplanamiento, no lo digo aplanamiento porque es una palabra, como se empareja todo, es lo mismo, el trabajo, que encontrarte con tu novia, todo igual. Yo podría, a veces, yo me voy al otro extremo, ¿no? Pero sería Celeste también en ese sentido, tiene muchas dotes de docente, y para ser docente hay que tener cierta cosa estéril, cierta cosa histriónica, porque si no, ya ligué yo, Alfredo. Yo podría venir y decir, bueno, les voy a dar la clase de hoy, te voy a tocar el tema de tal cosa, es un tema muy importante, porque sirve para tal cosa, y a
hablar toda la clase escuchando 15 minutos, ahí sí yo les aceptaría que me bostecen. Pero si me bostezan cuando damos clases en esto y yo, es bosteo bien. Pero yo he tenido, y a veces he tenido profesores, y a veces hay conferencias donde vos te vas y te pasa que a los 20 minutos estás viendo que escuchar a un tipo que es famoso, que va a hablar de un tema que te interesa, y a los 20, 25 minutos estás empezar a bostezar, ¿no? Digo, eso muchas veces guarda relación con que el tipo habla monocordemente, con el mismo énfasis para todo, peor aún si se pone a leer. Tú a los 25 minutos te querés ir de ahí, ¿verdad? Bueno, eso es la obsesión en la vida social, ese carácter obsesivo, digamos, en la vida social. ¿Sí? Todo tiene como la misma chatura afectiva. Como si fuera, ahora hay que decirlo, ¿no? Siempre hay una especie de idea de nuestra época de que a uno se te tiene que notar mucho, ¿no? tus estados emocionales en la vida social. Supongamos que yo vengo y te recontrapiso el dedo y vos estás ahí, y en vez de, no, está mal que vos grites mucho, ¿viste? Tenés que decir, ay, qué lástima, Alfredo, me pisaste, ¿viste? En vez de decir, pero boludo, ¿qué me hiciste? Para dar la idea que uno para la vida social tiene que mostrar como una especie de nada te afecta mucho, ¿no? Bueno, ese es el paradigma del obsesivo. Mostrarse como que nada le afecta mucho. La avaricia se ve tanto en el plano del dinero, digamos, de las cosas materiales, como también a veces en el plano de los afectos. Yo todavía, como veo hoy mucho, personas por ahí con un poquito más de 25 o 30 años, y cuando empiezan a hablar de cómo era la relación con su padre cuando era niño, dicen, mire, si había algo que caracterizaba a mi viejo era que jamás me dio un abrazo, jamás me dio ni un beso, jamás me demostró afecto. Él estaba, ¿vio? Porque sí, la verdad que se ocupaba de saber sobre mi vida, pero en realidad la que estaba así más conmigo y hablaba más conmigo era mi mamá, porque mi papá no. Mi papá era un tipo, esa era la avaricia afectiva, no sé qué sea. Cuando estoy seguro que al papá de este paciente yo le preguntara qué sentía por el hijo, verbalmente hubiera dicho un montón de cosas importantes, elogiosas, mucho cariño, pero no le mostró nunca. Que hay una tacañería o avaricia en todo sentido, material, afectiva, no demostrar. Y dice, bueno, pero a ver, ¿por qué una persona podría elegir ser así? Yo le voy a decir, mire, porque hay muchos trabajos, que no son trabajos, hay situaciones de la vida en que uno le es útil ciertas cosas de estas obsesiones, o del carácter obsesivo. No hablemos del trabajo, porque hay muchos trabajos donde ser obsesivo te suma puntos. Por ejemplo, ser cajero de un banco. Y ser, primero, empezar por si sos recontra cumplidor del horario. O sea, que el banco abre a las 7 y le dicen a los empleados, pero usted tiene que estar a las 7 menos cuarto, pero el tipo ya llega a las 7 menos 20. ¿Sí? Ya... cuando a las 7 abre el banco, el tipo ya tiene la caja hecha del día y ya está en condiciones, digamos, de empezar sin un minuto que perder. El problema que a veces tienen es que como es muy obsesivo, cuenta 4 veces el dinero que le entregaste o el que te va a entregar porque por las dudas no sea cosa de que haya uno de más o uno de menos, ¿viste? Y entonces se le empieza a acumular clientela porque tarda tanto en atender a cada uno que la cola, digamos, de ese cajero va mal. Pero si no tuviera esta cosa de demorar por la duda de si conté bien o conté mal, que para eso los bancos ahora tienen el aparatito que cuenta los billetes eléctricos, hace que cuentan un segundo. Yo he visto un cajero que me ponía el aparatito, la aparatito estaba, y no obstante él igual volvía a contar por las dudas, que no saque el aparatito. ¿Puede fallar, diría? Puede fallar, ¿no es cierto? Entonces, como el aparatito puede fallar, él contaba la primera vez
ponían el aparatito y cuando, aunque hubiera dado 100 el aparatito, él contaba por tercera vez, gracias hay uno de más, ¿no? Digo, pero en otras cosas, por ejemplo, vos te presentás a trabajar súper pulcro, puntilloso, digamos, las uñas cortadas, las limadas, digamos, maravilloso. Hay otros trabajos para los que ser así es un embole, es decir, te toca así un vendedor de ropa cuando va a comprarte un jean y es un embole, pero para otros trabajos sí. También hay que decir que hay situaciones de la vida donde quedás mejor si te mostrás así como un tipo calmo, ¿viste? Suponte, no sé, que vos ya fueras más grande y sos papá y te llaman de la escuela para decirte que tu hijo se comporta un desastre, que hace todas las cosas, y vos decís, ah, qué bien, explíqueme más, señora maestra, porque yo necesito estar bien al tanto para ver entonces qué medidas yo voy a tomar con mi hijo en mi casa. O sea, quedás como, qué tipo, qué bien lo tomó, ¿viste? No se ofendió nada, que le dijimos que el hijo acá es un sátrapa nosotros, pero él lo tomó calmo. Distinto si otro decir, pero escúcheme, pero eso le hace eso. O sea, esa obsesividad, esa siempre estar como en el punto justo, en el punto medio justo, digamos, que es un poco un ideal de los obsesivos, sirve en muchas circunstancias sociales, en otras no, pero en muchas sí. Digamos que en general la sociedad prefiere para todo lo que es la vida laboral, la vida de relación, esa cosa como de no mostrar los sentimientos, tener siempre casi el mismo estado de ánimo, que no se te note si hoy estás triste, hoy estás contento, que no se te note. Vos tenés la misma cara los 365 días. Eso es la vida laboral, la gente valora. El punto es a costa de qué vos sostenés esa apariencia. ¿A costa de qué? Bueno, está acá el ejemplo, ¿no es cierto? De tener reprimido todos los impulsos, todos los deseos. Y voy a decir cerrar con esto, porque hoy por hoy la verdad que hay que decirlo, como la sociedad cambió de cuando Freud escribía ahora, en la época de Freud lo más reprimido era la sexualidad. Hay que decirlo que hace por lo menos 50 años las sociedades no son así, pero lo más reprimido, lo más reprimible, lo más censurado de lo social es la agresividad. Sí, es esa cosa que vos te terminás calentando mucho y en cualquier lado que lo exprese parece que quedás mal. ¿No? Es decir, quedás mal porque si lo expresás eso, no sé, acá en la facultad, o un profesor te pone un 1 o un compañero te retira el saludo, o si lo haces, no sé, en otro lugar de la vida social, llega un momento como dicen, casi no hay ningún lugar donde vos podés expresar todas las broncas o los enojos que tenés. Entonces, ¿qué hacen los obsesivos? Lo expresan en su casa, pero de una manera sutil, muy sutil, que consiste en que todo esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, que soy un hinchapelota con el orden, lo hago por tu bien. Yo te estoy enseñando, porque el día que vos seas grande te vas a dar cuenta, ¿viste? Que no hay que ser. Pero entonces empiezan a controlar así todo el tiempo, ¿no? Yo tengo una frase para los obsesivos que suelo decir que son candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no es cierto? Que sería, afuera son personas luminosas, todo el mundo habla bien de esos tipos, y en la casa la gente está repodrido de esos tipos, no lo aguantamos, que salga, que se vaya. Y un ejemplo más, que esto sí que sería una fineza obsesiva, que me ha tocado observar. Uno trabaja 8 horas por día y le dice a la mujer, mirá querida, para que vos puedas estar tranquila, sin preocupaciones por el trabajo, pero no voy a trabajar yo solo. Y vos quedate en casa con los chicos que son tan importantes, viste que los queremos tanto, y tienen por ejemplo 4 sátrapas, digamos, de 11, 8, 5 y 2 años. Y le dice el tipo, pero la verdad, así las cosas, yo no puedo pagar a una señora que te ayude, así que vos tenés que hacer toda la tarea de la casa y estar con los chicos, y yo me voy al trabajo a la mañana a las 7:30, vuelvo a las 12:30, me tenés preparada la comida, y me voy tipo 4 de la tarde y vuelvo a las 9:00 de la noche. Y la mujer tiene que pasar el día entero con esta manga de vándalo insoportable entre 4, y putea, y bueno, ya va a venir tu padre y los va a soltar. Entonces cuando viene el padre
tipo le dice, gorda, no me joda con eso, tengo demasiadas preocupaciones en el laburo, si encima vos querés más cargo de putearlo a los chicos, yo con los chicos me quiero entretener. Bueno, ya la tipa va juntando bronca, ¿no? Y finalmente llega el sábado, y el tipo le dice, gorda, hoy que no trabajo, haceme la lista, te voy a ir al súper a comprar unas cosas. No, al súper iba a ir yo, pero no, gorda, lo hago yo para ayudarte. Así vos no te estás teniendo que preocupar nada, vos te quedás acá como siempre con los chicos nomás. Yo voy al supermercado y hago las compras y te traigo todo. Y el tipo la vuelve a dejar adentro con los 4 chicos, otra vez puteando, ¿no? Y el tipo se va al supermercado y hay una promotora linda y dice, ay señorita, ¿qué no me convidaría a esa cena? Y el tipo le comenta a la promotora y se divierte y se encuentra otra vez con la misma escena. Pero lo hace luego por tu bien, gorda, para que uno tenga que estar cambiando y preocupando, ¿viste? De traer el carro con las cosas. Yo me voy todo. Esa sería la mayor sutileza todavía en lo obsesivo. O sea, seguí jodiéndote, pero yo lo hago por tu bien. Yo lo hago para que uno tenga problemas, para que uno tenga mala sangre del supermercado, ¿viste? La cola es larga. Quédate más acá con los chicos, que a vos te gustan los chicos. Me gustan, pero no tanto. Como decía Facundo Cabral, que la frase de los sacerdotes, que es de Jesús, dejad que los niños vengan a mí, pero no tanto, carajo, como decía, ¿no? Vienen tantos niños, ya los tienen tantos chicos, hay que tomarse tantas cosas a la mujer, que finalmente, digamos, la tipa no da más. Chicos, 2 aclaraciones. La primera es que para la clase que viene tienen que leer sobre neurosis histérica. Está el texto de Freud, que es el caso Dora principalmente, y hay un texto de Vidal también sobre histeria en el módulo. Ambas cosas. Creo que tenemos una sola clase para histeria, así que tenemos que meterlo. Pueden leerlo por Henry A, que está bastante Y Henry A hace lo mismo que hacemos con neurosis obsesiva, que hace una integración de fenomenológica de los conceptos que está buena. Y segunda cosa, a partir del jueves que viene empezamos otra vez con los talleres para ver las películas. Ya averiguamos con Eduardo y tenemos el jueves de la semana que viene de 6 a 8, tenemos reservada esta aula. Así que sería bueno que vengan porque por ahí se arma algún debate posterior a la película con la ayudante de cátedra. Chao, profe.